estás? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Un gusto estar en comunicación. Gracias por atendernos. Primero que nada, sabemos que estás súper ocupado y también compartiendo tu tiempo con la familia como corresponde. Pero bueno, la intención era hablar un poco, Matías, de cómo marcha todo en el campeonato del turismo pista, cómo son las novedades que siguen girando en torno a esta especialidad. Bueno, a la espera, como todos, desde ya de una posible reanudación que se hace esperar. Lo más importante en lo que respecta a la categoría, en su momento se dio a conocer por parte de la CDA un calendario que el turismo pista ya en primera instancia no se hizo eco por una cuestión organizativa. La fecha marcada era la del 6 de septiembre y en ningún momento quisimos replicar eso, porque era sabido que iba a ser muy complicado organizarse, y además por una cuestión organizativa realizarla de manera conjunta con la gente amiga del Top Race también iba a ser muy complicado, así que sin duda se desistió de esa fecha. No tanto por la proximidad en sí, lo cual después también a la larga se terminó confirmando que también iba a ser imposible por ese lado, pero además por el hecho de juntar tantos autos entre las dos categorías, por la disponibilidad de cronograma. Hubiesen sido 6 competencias finales entre las 3 nuestras y 3 del Top Race. Exacto. Y eso era imposible, así que bueno, a la espera desde ya de ver qué variantes se puede encontrar en el calendario, pero desde ya ante todo esperando qué es lo que puede ocurrir con todo este tema y lo que tiene que ver con la disponibilidad o no de fechas para poder poner en marcha nuevamente la temporada. Pero entonces no hay ni siquiera una fecha tentativa. No, la realidad es que no, más que nada por este motivo. En su momento en el calendario que se presentó, el turismo pista tenía y tiene sus fechas. La primera era el 6 de septiembre, la segunda era ya en el mes de octubre. Creo que al margen de si es esa fecha de octubre que estaba indicada u otra, pero sí creo que lamentablemente habrá que esperar a ese mes. Más que nada, la traba principal es el tema del viaje de los pilotos, el transcurrir, el deber recorrer distintas provincias para acercarse, en algunos casos, claro está. Sí. Es uno de los temas principales, y el mayor tema, sin duda, es el hecho de que el piloto, una vez que vuelva a su ciudad, a su localidad, no deba hacer cuarentena. Claro, sí, es todo un tema y la verdad que se complica bastante porque tenés que contar con un tiempo determinado, el que te lleva a ir a competir y el que te lleva a volver y cuidar y tomar las precauciones necesarias como corresponde. Efectivamente, más allá que, bueno, lo ideal sería eso, que haya alguna cuestión sanitaria que permita que los pilotos, con todos los protocolos del caso, pero deban eludir más que nada la cuarentena de 10 días, 2 semanas que deberían hacer hoy por hoy al momento de regresar a su ciudad, ¿no? Ninguno de los pilotos vive en sí en lo que tiene que ver con el automovilismo, cada uno tiene su trabajo particular y sería imposible que tengan que detener sus actividades durante 2 semanas una vez luego de haber sido parte de una fecha de la categoría. Bien, bueno, nos centramos en el presente 2020, que de hecho estamos hablando del tema, pero me estiro más para el lado del calendario. ¿Qué alcanzaron a realizar, Matías? 2 son las fechas que se han desarrollado hasta el momento, una en el mes de febrero, una en el mes de marzo, en Buenos Aires y en Altagracia, con victoria de Nico Bonfilio, el piloto de 9 de julio dentro de la clase 1, en ambos casos. También en ambos casos el debutante, Cristian Garbiria, se había quedado con el triunfo dentro de la clase 2 en las 2 competencias finales, mientras que en la clase 3 Tomás Fineschi y Luigi Meli alternaron victorias, teniendo en cuenta que el piloto chaqueño, actual campeón de clase 2, es quien lidera el campeonato dentro de la clase mayor. Fueron las 2 únicas fechas que se desarrollaron. Afortunadamente, y cuestiones del destino, después de 3, 4 años sin hacerlo, el turismo pista abrió su calendario en el mes de febrero, lo cual terminó siendo un pequeño beneficio, porque de caso contrario habría solo una fecha desarrollada. Claro. Hay 2 desarrolladas de un mínimo de 8 que pide el calendario para reconocer de manera oficial el campeonato. Bien, y en caso de reanudarse la competencia, cuando se indique y se autorice, ¿cómo va a continuar?
Bueno, continuarán primero y principal, dependerá de cuándo es esa fecha. Así todo, suponiendo que sea en el mes de octubre, hay que hablar de 3 fechas dobles, seguramente como la primera variante a barajar, octubre, noviembre y diciembre, y de esa manera completar las 8 carreras finales que te pide el reglamento. Y si no, bueno, después habrá que tallar de algún tipo de forma o hacer 2 carreras en un mismo mes, o estirarse. Se me ocurre a mí, más que nada, es quizás la última variante, pero estirarse al 2021. De ninguna manera va a quedar en blanco lo que es esta temporada 2020, más que nada por lo que ya se hizo. Bien. ¿Cómo está la situación hoy de los pilotos y de los equipos? Que ha crecido mucho el turismo pista, son muchas familias que viven del automovilismo y que hoy están pasando por una situación, la verdad, que muy complicada. La verdad que sí. Bueno, más que nada, los pilotos también, desde ya no hay que desconocerlo, pero ante todo el tema de los preparadores es quienes quizás al desempeñar su principal tarea en esto sienten lo que es el parate económico lógico de no tener actividad. En algunos trazados se han autorizado las pruebas y eso por lo menos genera algo de movimiento, pero sin duda todavía está todo detenido y esperan lo que es el regreso de la actividad y de lo que es su ingreso fundamental. Los pilotos muchas veces ellos mismos lo reconocen, es una cuestión de, sí, no sé si de hobby, pero por lo menos de algo que hacen independientemente a su actividad principal a nivel económico, que cada uno la tiene en su ciudad y en la gran mayoría de casos la siguen ejerciendo. Exacto. ¿Muchos pilotos se han sumado a las pruebas? Y mira, en Buenos Aires, en lo que respecta al Autódromo Oscar y Juan Galvez, el miércoles pasado se puso en marcha la actividad. Ese día miércoles hubo 2 pilotos, Juan Manuel Damiani y Leandro Elizalde. Fueron 2 los permitidos por el autódromo, más que nada para hacer una presentación de lo que es esta nueva normalidad en ese trazado. Claro. En Misiones hay pruebas y ya distintos pilotos han participado, Martín Blasic entre ellos, Tomás Snichowski también giró. También en lo que respecta al Oscar Cabalén de Altagracia ha habido actividad. El domingo pasado se reanudó la actividad en el Autódromo de 9 de julio, allí estuvo el líder de la clase 1, Nicolás Bonfiglio. Son algunos pilotos, sigue siendo una parte mínima, pero naturalmente cada uno acorde se va autorizando el trazado de cercanía para probar. Tienen permitido hacerlo y en la gran mayoría de casos lo llevan adelante. ¿Muchas bajas, Matías, para cuando se reanude la actividad? Haciendo una especulación, la realidad indica que no, que esperábamos en un primer momento sí una disminución del parque entre el 25 y 30%, y hoy por hoy, ya hablando mucho más cercanos a la fecha, nos llevamos esa grata sorpresa de quizás tener que hablar de un 10% en comparación a lo que eran los 105 pilotos que hubo en la última fecha. Creo que puede haber una merma, pero un 10%, no va a ser notorio, sino todo lo contrario. Además, en muchos casos, esa merma es reemplazada por algunos pilotos que seguramente se vayan sumando o que estén regresando a la actividad. Bien, ¿cómo va a ser el protocolo de ustedes a seguir? Digo, imagino que muy similar al resto de las categorías, teniendo en cuenta que, bueno, van a tener un cuidado al inicio, previo, luego, y cuánta gente va a poder ingresar al autódromo cada vez que se haga una competencia en cuanto a la cantidad de equipos que integra cada uno de estas divisiones del turismo pista, ustedes mismos también, las autoridades que trabajan en la prueba. Bueno, todavía, si bien hay un protocolo en general, en su momento brindado por la CDA, en el cual la mayor parte de cuestiones era un común denominador para todas las categorías, el hecho de tener algo sanitizante en el ingreso, tomarse la temperatura, el hecho de que será sin público naturalmente, las competencias, piloto más
3 acompañantes, por lo menos es lo que está previsto. Más allá de esas cuestiones, después dependerá en muchos casos dónde se corre, dependerá del protocolo mismo que tiene instaurado ese autódromo en cuestión, pero más que nada, como bien vos decís, son cuestiones que serán muy similares entre todas las categorías. Bien, bueno, entonces no hay mucho más para hablar, Matías, solamente esperar. Sí, la verdad que sí, ante todo esperar qué es lo que ocurre con la fecha. La incertidumbre creo que es generalizada, más allá de distintos contactos que ha habido, pero bueno, simplemente hoy por hoy resta esperar, ver cómo avanza todo y esperar esto que te hacía hincapié al comienzo, el hecho de la autorización para los pilotos para transcurrir provincias y para poder sortear el hecho de la cuarentena al regreso en sus respectivas ciudades, en sus provincias. Exactamente. Bueno, Matías, sin nada más que agregar, imagino yo, porque si queda algo más, si querés contarlo, adelante. No mucho más. Eso, resaltar que hoy por hoy dentro de la categoría la realidad afortunadamente es que no tenemos ningún tipo de caso ni nada por el estilo, así que resaltar eso, que sigan los cuidados lógicos y esperar el regreso de la actividad, que la única certeza que tenemos es que cada vez falta un poquito menos, veremos cuánto menos. Bien, te agradezco como siempre por tu predisposición a dialogar con nosotros y contarnos cómo es la situación del Campeonato Argentino de Turismo Pista, que nos interesa conocerla porque, bueno, sabido es que la provincia de Mendoza cuenta con presencia de pilotos que la representan en las 3 divisiones que estamos mencionando. Efectivamente, no, por favor, desde ya agradecer a ustedes, saludos a toda la audiencia y renovaremos el contacto cuando lo dispongan. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. La palabra de Matías Valencia, prensa del Campeonato Argentino de Turismo Pista, habló de sus 3 divisiones, de lo que fue el inicio de la misma, de las novedades con respecto al regreso de este campeonato en lo que respecta a las competencias. Aún no hay nada informado, hay que seguir esperando, falta un poquito menos que antes y es a lo que nos vamos a ir acostumbrando todos, ¿verdad? Pero bueno, él nos hizo un resumen de cómo está hoy por hoy la situación en esta especialidad.